Bien. Bueno, es un gusto presentar a Lucía, que además de compañera de escuela es una amiga de tiempo, compañeros de facultad también. Lucía nos va a presentar su trabajo Hitos en el cártel, hitos en la cura, parte 3. Bueno, buenas tardes, buenos días, no sé en qué estamos cada día. Bueno, con las disculpas de mis compañeros de cártel y algunos otros colegas de escuela a quienes vengo aburriendo con esta saga, voy a continuar. No por un gusto particular de hacer serie, sino por una necesidad de vuelta en espiral que no es circular y de testimoniar esta experiencia. Este cártel ha sido diferente a los otros en los que estuve desde que entré a esta escuela y me pregunto por qué. En el 2016 se decidió en asamblea una nueva figura, creo que inédita en esta escuela, la de los cárteles abiertos o mixtos, con 2 miembros de la escuela que convocaran un tema y entre 2 o 3 participantes externos. Así fue como con Fabián lanzamos la siguiente convocatoria. Voy a leer la convocatoria que hicimos, que se mandó por mail. En el transcurso de un análisis podemos identificar tiempos lógicos y cronológicos, así como un discurso analista y otro analizante. La dirección de la cura será aquella que escucha lo que de analizante devenga analista. Esta operación lógica es, sin embargo, tan antojadiza como única. Es decir, en el devenir de un análisis es el propio discurso del analizante el que guía la escucha del analista, lo que es lo mismo que decir que el analista es aquel que escucha el discurso analizante, lo que opera en él. Preguntarse por la dirección de la cura es preguntarse por los avatares de un discurso, el del analizante en su devenir analista. Proceso que supone una demanda, síntomas producidos en análisis, virajes de posición y eventualmente un fin de análisis. Es por ello que proponemos un tiempo de investigación que apunte a señalar que de ese proceso, que implica un cambio de posición subjetivo para que lo transite, cuestiona al analista en su hacer y en sus diferentes posiciones. Proponemos asimismo preguntarnos por la dirección de la cura posible para las diferentes presentaciones de la estructura y en la relación singular al fantasma. Esa fue la convocatoria. El tránsito de esta experiencia de algo más de 2 años con Fabián, Marilén y Valeria, que llegó hasta el final pero no pudo estar hoy acá, fue sumamente productivo, en la diversidad de sentidos que pueda darse a ese término: producción de saber, producción de textos, producción de preguntas, pero subrayando en especial lo que nos interesa acá, las producciones del inconsciente. Si bien lo hemos hablado varias veces, en esta ocasión lo digo en nombre propio. Creo que esa cierta extranjería que produjo el cártel abierto en relación a la escuela propició efectos diferentes y fermentales, al menos para mí en este tiempo, donde lo imaginario se jugó de otra forma. El funcionamiento del cártel propone una cantidad de participantes específica, entre 3 y 5, siendo 4 el número ideal, y supone también producción a cielo abierto en forma periódica, y no solo al terminar el cártel, instancia en la que estamos hoy. Y de esa forma se dio. No lo planteo como apego a la doctrina, sino como efecto del cártel. El trabajo presentado en las jornadas de los 35 años de la Escuela Freudiana de Montevideo y publicado en ese libro aniversario, que llamé Hitos en la cura, en forma de pregunta, ¿hitos en la cura?, fue efecto de este cártel. Unos meses después vino Hitos en la cura, parte 2, presentado en la Lacano de Río, con una media vuelta de 180 grados. Y acá estamos en la parte 3, pero con una modificación en el título. Ya no es una pregunta, es una afirmación, y a los hitos en la cura se le añaden los hitos en el cártel. Por tanto, lejos de completar la otra media vuelta y cerrar el círculo, se abre otro plano de interrogantes, un movimiento espiral, que creí necesario traer acá, por eso esta larga introducción. En el primer texto mis preguntas se referían a la dirección de la cura, pensando desde el lado del analista, identificar hitos en la cura de los neuróticos, que pudieran ser más o menos generales, más allá de lo singular de cada cura y de cada sujeto. Esto no se trata de autocitarme, sino de tomar trozos de este recorrido, como algo necesario para dar cuenta de un proceso, como quien une retazos para formar la concha.
Entonces voy a citar una parte del primer trabajo. Cada análisis es único, claro está. Cada sujeto con sus significantes, sus marcas, su memoria, su forma particular de articular deseo y goce, sus avances y retrocesos que van dibujando un camino sinuoso. En este sentido, me interesa pensar en la cura como un proceso en que, en el mejor de los casos, acontecen cambios subjetivos que marcan diferentes posiciones del sujeto. En esta oportunidad, me remito específicamente a la cura de las neurosis, preguntándome si se puede pensar una direccionalidad de la misma, que no tiene por qué ser lineal, que no anticipe un punto al cual arribar o determinados fines, pero en la que sí podemos identificar ciertos hitos. Hitos que serán propios de cada sujeto, pero que marquen diferentes posiciones por las que un neurótico suele pasar a lo largo de una cura. Esto es lo que escuchamos en la lógica del discurso, cuando visualizamos el proceso en perspectiva, cambios de posición. En un análisis se puede producir lo que no estaba, cortar y empalmar en forma diferente el circuito que estaba, desechar lo que no había, lo que nunca se produjo. Entonces, en aquel texto, propongo un hito en la instalación de la transferencia, otro cuando el sujeto puede pasar de la demanda a la búsqueda de un deseo propio. Se podrán plantear diferentes mojones en el recorrido pulsional que el sujeto vaya haciendo a través de su fantasma. Podrían pensarse hitos en relación a un nuevo modo de hacer con el goce y, por supuesto, otro en relación a la caída del analista como sujeto supuesto saber. Buscaba un manual, una hoja de ruta, balizas en el trayecto que va desde la instalación de la transferencia y el sujeto supuesto saber hasta el fin de análisis. Unos meses después, en el segundo trabajo, cambia el viento y vira el punto de vista sobre la misma pregunta. ¿Existen hitos en la cura? Tomando la perspectiva del analizante, planteo un recorrido en que el sujeto puede identificar hitos en la dirección de la cura, de su cura, en consonancia con el efecto de acontecimiento que produce el acto analítico. Estos hitos pueden ser leídos, ordenados e integrados en el pase como dispositivo de metaanálisis. Parte 2, entonces cito una parte del segundo trabajo. Cuando hablo de hitos en la cura de un sujeto, no me refiero a otra cosa que a los actos clínicos y consecuentes cambios subjetivos que solo pueden ser leídos en transferencia y designados como acontecimientos après-coup. Pero hay un viraje para nada sutil en el lugar desde donde me lo pregunto, ya no sobre los hitos en la dirección de la cura conducida por el analista. Es decir, sí, tenemos el diagnóstico estructural, tenemos teorizaciones sobre los tiempos edípicos, los goces, los registros, el fantasma en tal o cual estructura y varios elementos más que nos orientan en la escucha del sujeto y en el saber hacer analítico de los silencios y las intervenciones, ceros y unos que van acompañando en la construcción de un discurso nuevo hecho de cortes y empalmes del preexistente. Pero esto no nos permite per se pensar hitos en la cura, ni universales ni asimilables de un sujeto a otro, aunque hablemos de la misma cultura y de la misma estructura. Pero, ¿y si es el sujeto el que, habiendo transitado un análisis y habiendo llegado o no a su fin, el que necesita pensar este proceso acontecido entre un punto de inicio y el desgaste de ese lugar, espacio-tiempo en que hubo una posición del analizante y una posición del analista que ya no son tales? Es claro que aquí ya estoy hablando de otra cosa, esto es del pase. Como sabemos, es el dispositivo por el cual el sujeto que necesita pensar esos hitos de su análisis y dar cuenta del mismo puede hacerlo. Subrayo el carácter de necesidad, algo que quizás en un momento es ineludible para el sujeto, aunque intente evitarlo. Ese periodo fermental del análisis, que puede llevar muchos años, es decir, lo que sucede entre la entrada en análisis y su declinar, no puede pensarse por fuera de la transferencia. Será la historización del sujeto en análisis lo que le permitirá trabajar, decantar esos hitos que marcan pases del discurso, cambios de posición, momentos en los que fueron plantados invisibles mojones que marcaron puntos de no retorno. En esa ida y vuelta de la transferencia, un acto clínico podrá adquirir carácter de hito para el sujeto. En sentido opuesto, lo que el analista no escuche se actuará. El sujeto entra a la experiencia analítica de una manera y sale de otra, subvertido, y agrego, produciendo algo distinto.
Una diferencia esencial radicará en que no es lo mismo leer y escribir su historia a la luz del fantasma que reescribirla en sintonía con su deseo, plantando mojones en aquellos puntos en que un acto clínico conmovió al sujeto y su posición. Esto no implica que el fantasma desaparezca, es necesario desechar esa idea de una supuesta libertad al final. Atravesarlo significa poder reconocer cuando se trata del fantasma y cuando se trata del deseo, y en el mejor de los casos poder elegir. Bueno, hasta ahí es la cita del segundo trabajo. Para dar paso a la parte 3 propiamente dicha, necesité preguntarme ¿qué pasó entre la parte 2 y la 3, además de un año cronológico, que habilitó seguir recorriendo el camino y avanzar un trecho más en las preguntas? Bueno, acá Marinés me adelantó a la sorpresa, pero bueno. Seguramente cuando hablé de la constitución del cártel según los aspectos según los preceptos de Lacan, algunos se habrán preguntado por qué eludí hablar sobre el más uno. En un tiempo en que llevo formando parte de esta escuela, escuché varias veces decir que no había verdaderos cárteles porque no había más uno, o que si había, era convocado desde el lugar del saber. También escuché sobre otras buenas experiencias, pero en lo personal no lo había vivido, no conocía los efectos. Y esta sí que fue una experiencia singular en este sentido, la del menos uno. Pasado un año de trabajo y luego de algunas conversaciones e intercambios de ideas acerca del por qué y para qué convocar a un más uno, qué era lo que buscábamos y cuáles podrían ser los efectos, nos pusimos de acuerdo. Convocamos, fijamos fecha, la convocatoria fue aceptada y agradecida, pero el día pactado el más uno no se hizo presente. Confieso que me sentí bastante decepcionada y pensé un montón de cosas. ¿Esto se trata de un acto? ¿Tiene una intencionalidad? ¿Es un síntoma de la escuela? Me consumía la duda y al preguntar unos días después, la respuesta fue que se trató de un olvido. Habrá corrido por cuenta de quien fue convocado para encarnar esa función el análisis acerca del mismo. Sin embargo, por casa hubo efectos, y muchos. Se relanzó algo en el grupo, lejos de quedarnos en la queja o en trampas imaginarias. Se renovó el compromiso de trabajo, hubo virajes respecto a las preguntas y nuevos efectos que intentaré plasmar en este trabajo. Antes de eso, quisiera compartir algunas cosas que pude pensar a partir de un artículo de Silvia Weinstein de la EFBA que se llama El lugar del cártel en la formación del analista, la función +1. Ella realiza un resumen de algunas de las cuestiones planteadas acerca del más uno, que creo que no está de más recordar. Son un montón, me voy a quedar con algunos puntos, porque bueno, me quedó bastante largo el trabajo. Destaco entonces algunos de los aspectos que ella plantea acerca de la función del más uno. La función más uno puede ser encarnada por cualquiera. Representa un lugar vacío, una función intercambiable. Este vacío tiene alguna relación con el objeto que la clínica define. Es una presencia. A partir de allí, varias veces bromeamos con una silla vacía alrededor de la mesa de trabajo. Puede ser un eje de trabajo teórico. Discutimos en el cártel, discutimos que el malestar en la clínica de cada uno, puesta en juego permanentemente en el cártel, fue el que nos permitió sostener y articular el trabajo, así como el texto base que nos acompañó y desmenuzamos a través de todo el camino, la dirección de la cura y los principios de su poder. Es lo que rompe la metonimia, testimonia y garantiza la metaforización. Es una visión lógica alternativa del discurso. Es una presencia extraña que no comprende nada y rompe los preacuerdos. Tiene un rol parecido al del analista en la cura. Sostiene la relación que cada uno puede tener en su trabajo con lo que tiene para decir. Es menos una, ausencia de supervisión que ejerce fascinación. Se diferencia entre el más uno y el uno en más. El uno en más es el sujeto. El más uno no es algo que viene a cerrar una estructura, sino que viene, encontrándose en el límite de la estructura, a hacerla consistente. Por lo tanto, a abrirla a otras. Permite la conexión del cártel con el resto de las estructuras de la escuela. Bueno, hasta ahí el punteo.
Safwan dice que el +1 es aquel que se deja convocar por el grupo, es aquel que ejerce su función en un lugar vacío, desapareciendo el sujeto en beneficio de una función específica. Si bien desde el imaginario puede representar al que sabe más, en realidad la demanda que se le dirige es la de soportar la transferencia de trabajo que propicia la transmisión y la formación para que no se empantane en pequeñas pugnas de poder o laberintos de espejos. Dice Lacan respecto del cuarto término en el nudo: la nominación, refiriéndose al nombre del padre, es la única cosa de la que estamos seguros que haga agujero. El cuarto término es necesario para que se anude lo simbólico a lo imaginario y a lo real. Según Weinstein, el +1 es objeto de una demanda, objeto de una nominación y debe abstenerse de identificarse al sujeto supuesto saber. Si se cumplen estas funciones, podría precipitar lo que hay de real en el grupo. Permite la transmisión de la experiencia de lo inconsciente y de lo real. El cártel está acotado también por el acuerdo de disolución, funcionando como causa de producción y transmutando luego en otra cosa. Respecto del producto, dice que es efecto del trabajo de cada uno, homologable al efecto sujeto. En el discurso del analista, un nuevo significante adviene a ese lugar, ya que es imposible que un S1 represente el trabajo colectivo. Si bien en la última reunión, al comentar lo que pensábamos trabajar en las jornadas, constatamos que el trabajo nos llevó por rutas similares, cada uno hallará la singularidad de la suya y su punto de arribo, y cada uno escribe y presenta el nombre propio. El producto propio de cada uno hace a la transmisión del saber analítico, lo que no es un desmedro del trabajo colectivo, en lazo con los otros, que nos relanza permanentemente. Si bien se supone que el cártel no es sin el +1, solo a posteriori de su producción podemos aseverar que la asociación funcionó como un cártel. Por tanto, la presencia del +1 es condición necesaria, pero no suficiente, ni tampoco su ausencia. Estoy convencida de que en este cártel, tanto la exterioridad, la extranjería de alguno de sus miembros que descompletó el grupo, así como el +1 que operó en una presencia-ausencia, produjeron efectos, al margen de no haber estado presente físicamente este último. En su momento fue vivido como raro, con cierta perplejidad, pero rápidamente se dio paso a otra cosa: operar desde un lugar vacío para promover el pasaje y la propagación de los efectos del discurso analítico. Entonces, o es un problema o es parte de la solución. Y hago la última cita de Weinstein, que dice: cualquiera que haya pasado por la experiencia del cártel, si este funcionó como tal, puede testimoniar por sus efectos de los resultados auspiciosos en relación a alguna enseñanza o a la transmisión y el pasaje, en fin, de algún mensaje dirigido al otro del lazo social entre analistas. Bueno, dicho esto, intentaré plasmar algunos de los efectos e ideas, algún mensaje esclarecedor. Siguiendo la línea de los textos anteriores, creo que sí hay hitos, pasos y pasajes leídos según la singularidad de cada sujeto, a la luz de la transferencia y con la necesaria implicación del mismo. La dirección de la cura no la dirige el analista, depende de lo que vaya haciendo el sujeto. Sin embargo, el deseo del analista también es motor de ese análisis, así como el acto, que lo pensamos a cuenta del analista, ese acto que contiene la dirección de la cura del sujeto. Pero si el analista dirige la cura, se corre el riesgo de llevarla según sus ideas, conceptos, saber teórico, moral o ideología. Lo que lleva el analista es la operatoria. La direccionalidad de la cura será llevada por el discurso inconsciente del analizante, y donde éste irá plantando sus mojones. En conclusión, creo que en la dirección de la cura hay tres ejes: la transferencia, el deseo del analista, y la operatoria, otra forma de hablar de hitos y actos clínicos. Pero todo ello será sobre el discurso del analizante. Hay un pasaje de la dirección de la cura que me impactó por su forma. No me pareció ni jeroglífico, ni lógica abstracta, ni chino mandarín. Me pareció poético, aunque eso no significa menos críptico. Voy a citar a Lacan en la dirección de la cura. Hacer que se vuelva a encontrar en él como deseante es lo inverso de hacerse reconocerse allí como sujeto, porque es como en derivación de la cadena significante como corre el arroyo del deseo,
y el sujeto debe aprovechar una vía de tirante para hacer en ella su propio feedback. El deseo no hace más que sujetar lo que el análisis subjetiviza. Lo que interpreto es que los pasajes, cambios de posición subjetiva en análisis, no se desprenden del deseo del sujeto, sino de la elaboración, del lenguaje, de la operatoria discursiva. No se puede hablar de deseo sin subjetivarlo. Sujeto sujetado, no a la deriva. Eso es lo que pacifica. Muchos me conocen y saben que necesito pensar en imágenes, en ejemplos clínicos o de la vida que me ayuden a dar forma a las ideas, a aprender la teoría. En los trabajos anteriores, Efectos de este cártel, venía tomada por una suerte de necesidad de arribo a una conclusión, una estación en la que bajarme del tren y decir, llegué, es esto. Y sin embargo, ahora se me presentifica una vía que se acaba, sin más, en algún paraje, sin estación central. Podríamos homologarlo a lo que se dice sobre el fin de análisis. Hay algo que se busca durante mucho tiempo y que sin embargo, cuando se deja de buscar, aparece, se encuentra, o eso lo encuentra uno. Sin pompa, sin descubrimiento extraordinario, sin mojón, pero con hito. Hablamos de lo real, de aquello que simplemente es, sin palabras al respecto. Creo que la contingencia de lo sucedido con el +1, ese lugar vacío y el desgaste de un imaginario, propició un cierto ordenamiento diferente de algunas cosas en relación a mis preguntas sobre la demanda, la transferencia, el tránsito analítico, la dirección de la cura, la caída del sujeto supuesto saber, el fin de análisis y el deseo del analista. El deseo del analista no se produce mágicamente, no es tampoco el producto de A más B más C igual D de deseo. Es un trabajo fino que se va abordando alrededor de una falta. Cuando un análisis llega a su fin y no hay estación, la pregunta que surge es ¿y ahora qué? El sujeto deviene analista, sosteniendo un deseo que es deseo de hacer con esa falta, de trabajar con el inconsciente, de transmitir la experiencia del psicoanálisis. Y esto es independiente de que el sujeto en cuestión trabaje o no como analista. El deseo de analista es también síntoma, aquello que anuda la estructura de una forma nueva, después de transitar el análisis, de desgastar los discursos, de bordear el goce, de recorrer para adelante y para atrás ese camino a través de la pulsión y el fantasma. Una forma de hacer con ese objeto A que cae. Como lo dice Isidoro Bell, un análisis ayuda al sujeto a que haga de su destino un estilo. Implica hacer del lugar de objeto de goce para el otro el lugar vacío que invite a la creación. El fin de análisis no tiene que ver con la identificación al analista. Se supone que hay tres formas diferentes del fin de análisis, o son tres caras diferentes de lo mismo: síntoma, atravesamiento del fantasma y caída del sujeto supuesto saber. ¿Pero qué es atravesar el fantasma? ¿Desarmar esa frase y armarla diferente? ¿Qué es lo que se atraviesa? Seguimos hablando de un real, difícil de asir. Sin embargo, con esa perplejidad de no encontrar estación central, el que lo formula es el sujeto, pero el analista debe poder escucharlo, acompañar y soltar. En el análisis hay un goce en juego en relación a la palabra y al jugueteo con las producciones del inconsciente, que producen gran satisfacción. En tal sentido, puede haber caída del sujeto supuesto saber, pero no necesariamente renuncia a ese goce. Sin ánimo de concluir con una sentencia, sino más bien con otra pregunta, ¿podría pensarse una línea de tiempos lógicos para encontrarse con el fin de análisis? Castración del otro, caída del sujeto supuesto saber, atravesamiento del fantasma, encuentro con lo real y articulación del síntoma como deseo del analista. Bueno, hemos escuchado y leído muchas veces en relación al pase y al fin de análisis, esto de que se organizan sueños y se produzcan nuevos. Estoy de acuerdo con eso, y también es algo que me ocurrió en los últimos tiempos del cártel, en relación a sueños míos que acompañaron los tiempos de producción y en relación a la organización de los tiempos de análisis, tanto míos y de algunos de mis analizantes. Para terminar, quiero traer dos sueños de un mismo sujeto que, a pesar de sus similitudes, marcan posiciones radicalmente diferentes en el tránsito analítico, con diferencia de algunos años.
Dice, aparecí parado en la punta de una columna de alumbrado público en la Rambla, como a 5 metros de altura, ahí en la curva del buceo, frente al cementerio. Veía todo de arriba, estaba aterrorizado, inmóvil, con pánico de caerme si respiraba apenas. El mismo sujeto, unos años después, sueña. Estaba agarrado de la punta de una torre de cemento, como una especie de obelisco, pero de punta mocha y sin adornos ni nada. Era una columna de concreto que se iba inclinando, de a poco. Yo agarrado de la punta, pero sin tensión, sin miedo. Iba bajando. No hay escenario alrededor. No veo paisaje, como la nada. Estaba muy tranquilo. Bueno, lo dejo para acá. Bien, bueno, abrimos el espacio de preguntas entonces. Sí, Enrique. Sí. Gracias, Lucía. Un breve comentario y una pregunta. Si mal no recuerdo, haces referencia a un trabajo de Silvia Weinstein que tiene 20 años, fue en 1998, exactamente. Recuerdo haber estado presente en la discusión posterior de ese trabajo. Y ella planteaba ahí la importancia del cártel en un momento muy particular de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, que a partir de una especie de mini refundación que hubo, por algunas cuestiones inherentes a toda institución, ella planteaba en ese trabajo, si mal no recuerdo, que había cantidad de grupos inscritos dentro de la EFBA, Escuela Freudiana de Buenos Aires, que no tenían una suma. En ese escrito ella hace referencia a la necesidad del más uno, y recuerdo que describió lo que no debía ser ni un maestro, ni un enseñante, ni un profesor, y lo que tal vez proponía como lo que podría ser, si no recuerdo mal. Creo que ella al final terminaba concluyendo de que la importancia de que el cártel sí siguiera la propuesta de Lacan en cuanto al lugar específico en la enseñanza, que tenía que ver con esto que muy bien estabas vos y también escribió Marilén hoy en la mañana. Que bueno, que si bien puede ser cualquiera, debe ser encarnado por alguien, ¿verdad? Y que tal vez el más uno tenía esa función de asegurar el pasaje de la transmisión. Que eso tiene que ver con que el cártel es a cielo abierto y si es a 2 años y cada año debe decirse algo a la comunidad analítica a la cual pertenece el cártel, ir avanzando para los otros, porque de eso se trata. Es poder, que no quede ahí encerrado en el grupo, sino que vaya a otro, como está yendo hoy, por ejemplo, ¿no? Como está ocurriendo hoy. El punto, me parece, es esta cuestión que se plantea de la función del más uno, que no es el más uno en sí mismo, sino la función más uno, que sí debe de alguna manera encarnarse. Vos decías de los hitos, la particularidad del hito, que creo que viene de fictus, que más o menos quiere decir que antiguamente el hito era algo así como un mojón, como lo citaste algunas veces, que era algo estable y fijo, pero en la actualidad más bien el hito indica una dirección, ¿verdad? Es más utilizado como una dirección, dirigirse hacia algún lado. Entonces yo me pregunto si realmente para vos es importante o no es importante la función del croissant, el más uno propuesto por Lacan, más allá de las experiencias singulares que se hayan vivido, que se están viviendo y se van a seguir viviendo con todas estas cuestiones de mucha gente ocupa el lugar del más uno bajo la prestancia, bajo la condición del profesor, como vos lo citaste. Sí, sí. Pero recuerdo sí en ese trabajo de Silvia que ella dijo algo muy importante, que ella consideraba desde su propia lectura, que Lacan no lo dijo, pero ella lo propuso, era que
no debía ser convocado antes, Sí, sino que decías. debía surgir de un cierto tiempo de trabajo del cártel. Lo cual me parece muy interesante. ¿Qué pensás vos con la experiencia de no haber tenido el +1 y esto que planteo, que ella dice que es bueno que no sería recomendable elegirlo de antemano? Bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que